A 250 años del nacimiento de don Manuel Belgrano, vamos a hablar con el historiador Daniel Balmaceda, que fue autor del libro Belgrano, el gran patriota argentino, entre otros muchísimos libros que ha escrito este gran historiador como es Daniel Balmaceda. Qué placer atenderlo y poder compartirlo en el aire de Duplex aquí en el EU2 de Bahía Blanca. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Daniel, ¿quién fue don Manuel Belgrano? Que tiene, cuando uno se pone a revisar, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Bueno, hijo de una familia de Buenos Aires, el padre era genovés, algunos se dedicaron entre los hijos a la carrera militar, también hubo sacerdotes, y en el caso de Manuel, inclusive uno de sus hermanos Francisco, al padre le pareció que tenían que dedicarse al comercio, y lo envió primero a Manuel a España, y sin embargo en el camino él cambió su vocación o su destino, porque decidió que no iba a convertirse en comerciante, sino en hombre de leyes. Y ya en España, estudiando leyes, se dio cuenta que tampoco era lo que más le interesaba, y empezó a asistir a reuniones fuera de la universidad donde se estudiaba economía. Y si nosotros tenemos que preguntarnos hoy cuál era la verdadera vocación de Manuel Belgrano, era ser un economista. De hecho, lo fue en la época del virreinato, le fue muy bien, y después, por las urgencias de la patria, se convirtió en uno de nuestros primeros soldados. Claro, o sea que podemos decir que fue economista, historiador, Bueno, militar, militar, abogado, abogado. historiador no, pero sí, economista, ¿Periodista también? abogado, sí, periodista, por supuesto, él, más bien periodista económico. Claro. Tengamos presente ahí los diarios económicos de la Argentina, porque él hizo el Correo de Comercio y el Telégrafo Mercantil, dos periódicos que estaban en la época del virreinato, y también uno en las invasiones inglesas, también en esa misma época. Él escribía y proponía notas y temas para que figuraran, porque lo que le importaba sobre todas las cosas en ese tiempo era claramente el desarrollo económico y productivo del territorio. Cuando uno habla con Daniel Balmaceda, sabe que más allá de cualquier pregunta de historia, con fechas, con la promoción, por ejemplo, de la emancipación de Hispanoamérica respecto de España, impulsor de la independencia argentina contra los ejércitos realistas, bueno, lo que se puede leer en los libros y saber a lo largo de leer, interiorizarse, también uno dice, y acá es donde me gusta detenerme, y Daniel tiene datos riquísimos, las cosas que no se estudian, las cosas que se sabe por gente que tiene un conocimiento y una investigación tan pero tan acabada como Daniel, que nos dice cuáles eran sus gustos, quién era Belgrano como el tipo común fuera de estos ámbitos y de sus pergaminos. ¿Qué nos puede decir de ese Belgrano? Del Belgrano que no se estudia tanto en los libros, pero enriquece al hombre. Belgrano era una persona de mucha actividad social, y muy agradable, muy buen bailarín. Buen bailarín, ahí está, mire, no sabía. Hablaba inglés, idioma que le sirvió, por ejemplo, para una actividad diplomática en Londres. También era una persona de muy buena relación con las mujeres de aquel tiempo, en el sentido de que en general, cuando uno iba a una tertulia, los hombres se ponían por un lado y las mujeres por el otro. En general, los hombres no tenían tanto diálogo en grupos de mujeres, y Belgrano sí lo tenía. Además de que cuando viajó a Londres, en esa misión diplomática, en 1815, transformó su vestuario, se convirtió al dandismo, empezó a vestirse de una manera muy prolija, a usar perfumes, algo que en esa época era muy poco habitual, e inclusive a tener un trato más delicado, una forma de ser más delicada, que obviamente cuando volvió a Tucumán, sobre todo con el ejército de Tucumán, en el que ella había estado al mando, llamó mucho la atención ese cambio.
Más allá de eso, era una persona muy estricta en las actividades militares, le importaba muchísimo la disciplina, e insisto con el tema de la pulcritud, que era también algo que llamaba mucho la atención, una persona que cuidaba su aspecto y que olía bien, algo que era muy difícil de encontrar Claro, atípico hacia para ese, 1816. claro, atípico para 1800, ¿no? Que huela, que vista Claro, bien, de modales refinados. así es. Hasta ha sido cargado por algunos colegas, ¿no? En alguna reunión. Sí, bueno, por la voz aflautada Claro, en por la una voz aflautada. oportunidad, sí, tenía voz aflautada y en una oportunidad Dorrego se reía del contraste de las voces de San Martín, que tenía voz de barítono, y Belgrano, porque hablaba uno, después le tocaba hablar al otro, y el contraste era notable. Así que sí, eso ocurrió, y eh, también recibió otro tipo de burlas de parte de Dorrego, ni hablar de los realistas, ¿no? Que en los diarios de Lima escribían barbaridades sobre Belgrano, y cada vez que interceptaban una carta de Belgrano la deshacían con ironías y frases un poco agresivas. ¿Qué nos deja como argentinos o qué hemos perdido del ejemplo como argentinos de alguien como Belgrano, que estamos hablando, como San Martín, que uno no puede dejar de incluir dentro de la grandeza de quienes puede tomar ejemplo en cualquier momento que uno vaya a buscarlos? Desde su punto de vista, Daniel. Belgrano y San Martín se conocieron, se llevaban muy bien y entendieron los dos que hablaban el mismo idioma. Ujú. Y el mismo idioma era el de pedir sacrificios, el de actuar dando el ejemplo para que la gente que se sacrificaba entendiera que estaban todos en la misma senda. La palabra sacrificio la tenían en la punta de la lengua, están en los escritos mencionados de San Martín y de Belgrano todo el tiempo. A nosotros hoy nos resultaría insoportable ver de qué manera ellos reclamaban, y también la abnegación de los pueblos que justamente seguían a estos hombres porque perseguían un bien, y esto lo decía Belgrano de una manera muy clara, decía que el bien particular nunca va a ser más importante que el bien general, que el bienestar general. Mm. Y que entonces una persona que considera que sus derechos son todo lo que tiene que recibir, pero que no le parece que tenga que complementar con obligaciones, es un monstruo abominable. Así Mm. decía Belgrano. Una persona que piensa que lo único que tiene que tener es derechos, pero no obligaciones, es un monstruo abominable.